justamente el texto bíblico del versículo 7 en lo referente a resistir ¿a quién? Al diablo, y dice ahí, huirá de vosotros. Antes de cualquier cosa, mi hermano, es necesario tener ciertas pautas muy presentes. Cuando Santiago hace mención a esta porción bíblica, a este texto para la iglesia, está dejando entrever o está dejando ver, mi amado hermano, la existencia primeramente del maligno. La iglesia primitiva, por así decirlo, tenía claro que el diablo era un ser real. A diferencia inclusive de muchos, aún como cristianos en la actualidad, que se encuentran un poquito, diríamos, escépticos en la creencia de algún poder del maligno o en sí mismo la existencia del maligno. Mi querido hermano, el Satanás, o diríamos sus fuerzas malignas, son reales. Tan reales que he podido hacer inclusive una lista bastante larga, y creo que en esta noche vamos, y es menester estudiar la Biblia en profundidad y comenzar a ver de qué manera la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es, diríamos, donde más se remarca la influencia del maligno, de qué manera esta estuvo activa a lo largo de todo el proceso en la vida de Jesús y aún en la existencia de la iglesia. Si este poder, mi amado hermano, fue tan real y tuvo tanto, diríamos, tanto empuje en medio de la iglesia para destruirla, para socavarla, en la actualidad, en tiempos ya modernos, ¿usted no cree que ese poder ha ido en aumento? Pues déjeme decirle que sí. Para poder simplemente tener un breve paréntesis a manera de introducción de qué tan real son las fuerzas del maligno, acompáñeme por favor primeramente a la Escritura y veamos por favor qué nos dice la palabra del Señor. Como primera, diríamos, instrucción bíblica, acompáñeme al Evangelio según San Juan en el capítulo número 10. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Verso número 10. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo número 10, verso número 10 también. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor ahí, el ladrón, obviamente esto es un sinónimo que el Señor utiliza para el enemigo de nuestras almas. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y también para ¿qué más? Y para, dice ahí, destruir. Y Jesús, siendo lo opuesto a lo que hace el enemigo, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que estas tres características todo creyente, por lo menos a manera de concepto bíblico, se lo sabe y se lo sabe de memoria. Pero ¿qué tan real es esta situación ya en la vida del creyente? Acompáñeme por favor a otro texto, en el cual se nos dice de qué y de cuántas o de qué maneras el enemigo trabaja. Primer punto, en Marcos capítulo número 4, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Veamos la acción o el trabajo que el diablo tiene. Veamos a qué se dedica. Marcos capítulo número 4. ¿Lo encontró? Versículo número 15, cuando Jesús da la interpretación, ojo, la interpretación a la parábola del sembrador. Es decir, que aquí ya se quita cualquier tipo de, diríamos así, de pragmatismo, se quita cualquier tipo de alegoría y ya entra a interpretar la parábola. Dice el verso número 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace? Y eso es lo primero que hace el diablo en la vida, sobre todo de los que tienen por lo menos algo de entusiasmo para oír ¿qué cosa? El evangelio, la palabra. Satanás se encarga de quitar ¿qué cosa? De tu corazón, la palabra. Oye bien,
Es decir, que cada vez que tú oyes por alguna ocasión o por algún momento en tu vida el evangelio y de a poco esa palabra, diríamos de manera tan frágil, se va de tu vida, Satanás ha hecho su labor. ¿Qué ha hecho Satanás? Quitar de tu vida o de tu corazón Ahora, ¿cómo lo hace? Eso es otra cosa. ¿Cómo Satanás quita la palabra de mi corazón? Sencillo. Él simplemente la reemplaza por cosas que agradan a tu carne. ¿Sí? Él lo único que hace es sacar de nosotros el buen alimento y lo cambia por basura. Claro, basura que le agrada a tu cuerpo. Sí, Él puede de hecho en este momento llenarte Dios puede llenarte de su palabra en este momento, pero allá afuera el diablo puede sustituir ese buen alimento con una canción del mundo. Así de fácil. Aquí vas lleno de la palabra, llegas a tu casa, te pones los audífonos, pones tú, obviamente ya tienes una emisora mundana, porque a tu carne le gusta, le das play o le das enter, le das un clic y comienza la alabanza del mundo, obviamente. ¿Y qué hace luego de que termina? La palabra se esfumó de tu vida. Satanás logró su objetivo. ¿Sí me estás entendiendo? Eso solamente como por quitar, darte un mero ejemplo, nada más. ¿Qué más hace Satanás? Sí, acompáñame por favor, sí, al Lucas capítulo número 13, verso número 16. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Esto solamente es la introducción para poder dejar establecido que Satanás es un ser real y que su poder también lo es. Y está activo en nuestros tiempos. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 13. ¿Qué más puede hacer Satanás con su poder? ¿Ya lo tiene? Dice el versículo número 16. A Jesús, se le presenta una oportunidad para poder hacer un milagro, pero él declara lo siguiente para dejar establecido la obra también que hace el maligno. Dice ahí, y a esta hija de Abraham, hablando de una muchacha que estaba obviamente padeciendo, que Satanás había, ¿qué cosa dice el texto? Había atado. ¿Cuánto tiempo la había atado Satanás? 18 años. Ahora, ¿cómo la había atado? Más adelante dice que es por medio de una enfermedad. Dice el verso número 16. No se le había de desatar de esta ligadura en el día de ¿qué? De reposo. Al decir estas cosas, dice más adelante, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por ¿quién? Hecha por él. Hablando de una mujer que estaba por 18 años encorvada. El Señor la tocó y la libertó. Pero ¿quién la puso en ese estado? ¿Quién la puso en ese estado? Satanás. Mi amado hermano, voy con tercer aspecto, o tercera, diríamos así, tarea que tiene el diablo. Parece mentira, pero nuestro enemigo, mi querido hermano, Satanás, diríamos así, no descansa. Tú descansas, yo descanso, pero el diablo no descansa. Amén. Satanás no descansa de su labor. Recuerda que nos estamos desprendiendo esta enseñanza de Santiago capítulo 4, verso número 7, en el cual, ¿qué nos dice la Biblia? Resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué hará el diablo por su parte? Y huirá de vosotros. Pero recuerda, Satanás tiene el poder para, en este caso, subyugar a los que no le pueden resistir. ¿Cómo más, diríamos así, esclaviza el diablo? Bueno, acompáñame por favor, a otra cita bíblica. Vayamos en Marcos capítulo número 3. Perdón. Déjeme ir otra cita bíblica, perdón. Esa la voy a tapar más adelante. Primero, Primera de Tesalonicenses capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses capítulo número
2. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Recuerda que este accionar no solamente fue en el ministerio de Jesús, sino también en la iglesia. ¿Ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Dice el Señor, versículo número 18. Si gusta, leamos desde el 17 para tomar hilación en la lectura. Dice ahí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es decir, que Pablo necesitaba de alguna manera, ¿qué cosa? Estar presente ¿en dónde? En la iglesia de Tesalónica. Pero sí, no era porque él no quería estar ahí o él no deseara estar ahí. Algo se lo impedía. ¿Quién? Mira lo que dice el Señor, verso número 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero, ¿qué pasó? Satanás nos estorbó. Ahora, ¿qué intenta decir el apóstol Pablo con todo esto? Que él es el primer opositor para que tú puedas, en todo caso, cumplir tus propósitos a veces ¿en qué? En Dios. ¿Cuál era el propósito de Pablo? A la verdad, ir a visitar ¿a quién? A la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué la quería visitar? ¿Para hacer vida social? No. ¿Para qué? Para poder edificar con la ayuda del Señor y del Espíritu la iglesia. Pero ¿quién fue el primer opositor? ¿Quién es el primero que le hizo traba y obstáculo para que él no pudiera concretar ese viaje? Satanás. Así como cuando tú quieres venir a la iglesia y Satanás te presenta cualquier situación para que tú quiebres y no lo hagas. ¿Sí? Pero de ahí dependerá también qué tan dispuesto y esforzado estemos tú y yo para poder resistirlo y vencer, claro está. Mi amado hermano, Satanás es el primero que va a estorbar que tú hagas lo que a Dios le agrada. Satanás será el primero en que cree oposición en tu vida para que tú no logres llegar hasta donde Dios quiere llevarte. De ahí que muchos, mi amado hermano, para pena también, ¿no? Diríamos así, de aquellos que conforman la iglesia, muchos, mi amado hermano, ven el estorbo y se quedan ahí. Y dicen, uy, hoy no puedo. ¿Por qué? Sacan la cabeza por la ventana, está lloviendo. No, hoy no puedo. Y yo digo, ¿qué? ¿Se olvidaron que inventaron los paraguas? ¿Sí? Y si no tiene, hágamelo saber para yo mismo irle a comprar uno. Lo importante es que Satanás no estorbe. ¿En qué cosa? En que usted y yo podamos ejecutar los planes que Dios ha trazado para nosotros. Pero bueno, esa es la labor del diablo. Recuerda, el diablo ¿qué hacía primeramente? Ya hemos visto algunas citas bíblicas de manera inicial. El diablo ¿qué hace? Bueno, primeramente aquí estorba. ¿Qué más hace el diablo? Ata. ¿Con qué ató a una mujer anciana? Con enfermedades. ¿Qué más hace el diablo? Roba, destruye, ¿verdad? Y hurta. También, ¿qué hace el diablo, mis queridos hermanos? Bueno, mira, estorba obviamente la obra de Dios. Pero más adelante también, sí, Satanás, sí, también nos acusa. Esa es la labor, esa es su naturaleza. Cuando vamos a Zacarías, capítulo número 3, por ejemplo, Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo número 3. Zacarías, profeta Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Vaya al índice que ahí lo encuentra. Entre Génesis y Apocalipsis lo podría encontrar también. Sí, antes de Ageo, pero después de Ageo, antes de Malaquías, el último libro, es decir, que es el penúltimo libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Zacarías capítulo número 3, verso número 1. Estas son, sí, parte de la naturaleza de nuestro adversario. Dice el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, que es un sinónimo de Cristo, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué dice la escritura? ¿Quién más estaba en ese escenario? Y Satanás, dice aquí,
estaba a su mano derecha con un fin, para acusarle. No en vano Satanás tiene también se ha ganado, sí, ese título. Él es el acusador de nuestras almas. Mientras Cristo es tu abogado, tu defensor, sí, Satanás se podría constituir, sí, eso más adelante lo vemos, se podría constituir, sí, en el fiscal, el que está buscando la ocasión para que tú puedas, sí, ser determinado culpable. Más adelante, mi querido hermano, también, sí, sí, en Primera de Crónicas, capítulo número 21, más atrás, dentro del Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo número 21, Satanás tiene otro identificador. Anda viendo, mi amado hermano, cómo es, sí, el enemigo y cómo puede llegar a hacerte daño. Primera de Crónicas, capítulo número 21. Todo esto son simplemente textos introductorios. Nada más. ¿Ya lo tiene? Verso 1. ¿Lo tiene? Dice el Señor, pero Satanás, verso 1 del capítulo 21 de Crónicas, Primera de Crónicas, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué dice la Escritura que hizo Satanás? E incitó, eso es como alentar, ¿sí?, o provocar a David a que hiciese censo o una contabilización dentro de ¿qué? ¿De qué nación? Dentro de Israel. Obviamente que el hacer censo no era pecado, pero el hacerlo para poder saber con cuánto yo tengo, para poder sentirme yo de manera, diríamos, autosuficiente, independiente, sí, de Dios, sabiendo de que es mi ejército el que me va a dar la protección, eso sí es un grave pecado. Eso es como tratar de decirle a Dios, Señor, si mientras yo tengo dinero en el banco o tenga tal cantidad, si yo de tu presencia o a ti no te voy a pedir nada, sí, hasta que no se me agote, ¿qué cosa? Lo que tengo ¿en dónde? En el banco. Mi amado hermano, Satanás se encargó de incitar a esta situación. No todo sentir, que a veces tú puedas llegar a sentir, valga la redundancia, viene de parte de Dios. Mucha gente puede confundirse y puede decir, lo que pasa es que tengo un sentir de irme de viaje. Y muchos pueden confundir y decir, y creo que es Dios, porque todo se ha dado para que me vaya. Y de pronto al irse, se termina de mundanalizar el asunto. Y cuando regresa, regresa más mundano que nunca. Solamente porque Satanás ha puesto ¿qué cosa en el corazón? Un sentir. Por eso es que hay que saber discernir las cosas. No todo, sí, en este caso el que me dice, diríamos, queriéndolo de pronto trasladar a otro escenario bíblico, no todo lo que dice Señor, Señor, sí, va a entrar en el reino de los cielos. O no todo aquello que pinta como que es bendición, es bendición. A veces puede ser incitación. ¿De parte de quién? Del maligno. Si algo lo remarca con mayor claridad, mi querido hermano, es Lucas capítulo 22. Acompáñame por favor a los evangelios. Lucas capítulo 22. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso número 31. Satanás no solamente te incita, no solamente te destruye, te ata, si te da enfermedad, no solamente te estorba, no solamente te quita la palabra. Mira, ¿a cuántas actividades? Pregunto, ¿el diablo está ocupado? Por supuesto que está ocupado. Y tiene harta materia prima para trabajar. ¿Cuál es su materia prima? Los cristianos flojos y débiles que no están acimentándose ¿en qué? En la voluntad de Dios. Con ellos trabaja a diestra y siniestra. Mi amado hermano, y hay quienes se dejan usar por el enemigo. Y este es el caso. Versículo número 31 dice, dijo también el Señor, ¿a quién? A Simón, a Pedro.
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirte como una rama que está lista para ser desgranada. Ahora, hay algo importante en el texto que de pronto usted y yo no hemos considerado en otras lecturas bíblicas. ¿Cuál? ¿Cómo inicia Jesús, en este caso, su confrontación para con Pedro? Lea, por favor. ¿Qué dice? Dijo también el Señor, lea por favor la primera expresión, Simón, Simón. Y ese era el problema. Cuando Jesús le anuncia en reiteradas oportunidades su nombre, diríamos terrenal, porque él ya no se llamaba Simón, por lo menos para Jesús no lo era. ¿Qué cosa era para Jesús? Era Pedro, el fundamento por el cual él habría de edificar su... Pero como andaba chueco en ese momento, andaba débil en la fe, porque estaba mengua en su tiempo de oración, porque lo encontró el Señor en el huerto de los olivos. Por eso es que cuando uno se debilita en la oración, queda expuesto a que Satanás también haga lo que hizo con Pedro. ¿Qué cosa hace? Zarandearte. Pedro en ese momento no es llamado como Pedro, es llamado doblemente como lo que él era, un hombre todavía no transformado por el poder de la gracia o del Espíritu de Dios. Y por eso el Señor le remarca en 2 oportunidades, Simón, Simón, es decir, todavía no te has adaptado a lo que yo podría ver que tú puedes llegar a ser. Pedro, no Simón. Como muchos de nosotros, Dios nos ve, mi amado hermano, y nos quisiera ver no como lo que somos, sino como lo que podríamos llegar a ser en Él. ¿Qué cosa? Hijos e hijas de Dios. ¿Me está entendiendo? Esta es la introducción, no se preocupe. Todavía no frunge el ceño, que todavía no entramos en materia. Esto solamente, mi amado hermano, está demostrando cómo es Satanás y cuál es la labor que él tiene. Y si usted se podrá haber apercibido, todo lo que hemos visto, entre comillas digo cualidades, todo es negativo. Y lo que es peor, todo eso negativo apunta como cañón teledirigido a ti y a mí. Apunta al hombre y sobre todo a los que de alguna manera están involucrados queriendo buscar ¿de quién? De Dios. Pedro quería buscar de Dios, claro que sí. David quería buscar de Dios, por supuesto. Pablo quería buscar de Dios, no se diga. Todos querían buscar de Dios. La mujer que fue sanada, ¿acaso no fue sanada porque estaba en la sinagoga pidiendo un milagro? Por supuesto, todos querían buscar de Dios y en todos ellos Satanás tenía puesta la mira. Ahí, exacto, en el punto. No hay lugar donde tú no te muevas, donde Satanás no te ponga el ojo. Obviamente te apunta, pero no dispara hasta que no ve que eres presa fácil. Disparará cuando vea la mejor oportunidad. El problema de muchos en la iglesia es que le dan esa oportunidad. Es ahí el problema. Muchos caen muertos por los ataques del enemigo porque ellos mismos dan todas las facilidades para que el enemigo les apunte a matar. No oran, no leen su palabra, no se esfuerzan, no dan ese algo más. Como hoy día le hablaba a un hermano dentro de la iglesia, si al salir solamente cumplen lo que tienen que cumplir, recorren, como lo dijo Jesús con sus discípulos, recorren simplemente una milla, y eso porque se lo piden, pero nunca avanzan a la segunda milla, la milla del amor, no la milla de la exigencia. Hacen lo que hacen porque deben de hacerlo, pero no porque amen el hacerlo. Usted sabe bien cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien te pide la capa, dale también ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? La túnica. Si alguien te dice ve con él una milla, tú anda con él ¿cuántas millas? 2. Al pueblo de Dios le encanta hacerlo primero. Dar lo que el Señor le pide, pero darlo algo más, ahí ya no.
Ya está bien, voy a predicar, ya, vamos a predicar, ya. Pero están así. Ya es hora, ya, hasta ahí nomás. Y se van. Nunca dan la otra hora, la de la gracia, la del amor. ¿Sí me está entendiendo? Ya, al culto, ya, vamos al culto. Pero hasta ahí se alargó el culto. Ya, pastor, ya. ¿Verdad? Hay unos que vienen con las manos así, como los muchachos en escuela. ¿Qué significaba eso en nuestros términos? En nuestros tiempos. Que termine, ya. Cuando vivimos una vida cristiana de esa naturaleza, como cuando usted está orando y está viendo el reloj. A ver, por lo menos, 15 minutos, pero ni un minuto más, pero voy a orar 15 minutos y está así orando y viendo el teléfono, viendo el reloj. 15, amén. Ya cumplí. Amor, cuando tenemos una vida de esa naturaleza cristiana, somos presa fácil del diablo. Somos presa fácil. Somos, diríamos, candidatos, ¿sí?, expuestos, como para que Satanás diga, ¿sí?, ¿dónde están con los que voy a trabajar? Y usted como que le dice, bueno, saliéndome obviamente de contexto, usted le dice, amén, presente, aquí está. Pero el que da más allá no puede ser objeto, ¿sí?, de vituperio o de fracaso para con la obra del enemigo. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer está totalmente revestido del poder del Espíritu de Dios. Y contra él no hay arma forjada que lo pueda destruir. ¿Sí me está entendiendo? Mi santo hermano, déjeme sacar ese feo de ahí. Ahora, el enemigo obviamente dará todo su arsenal. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, no quiero hablar del mundo, porque al mundo ya lo tiene bien puesto ¿en dónde? En el bolsillo. De ellos él no se preocupa, ya los tiene. Él se preocupa cuando salen del mundo y conocen o vienen al conocimiento de Dios. Ahí él comienza, ¿qué cosa? A ejercer su autoridad, su poder y todo su arsenal para poderlos nuevamente tomar. ¿Sí? Y arrastrarlo a donde él los tenía subyugados. Mi querido hermano, y él hará, sí, te acuerdo, diríamos como en este escenario, dará todo lo que tiene para poder encantar nuevamente a aquel que ha salido de su dominio. La Escritura, mi santo hermano, sí, nos dice, y de hecho, si me acompaña por favor a un texto bíblico, venga conmigo por favor, sí, a la Escritura, nos dice el Señor, en la segunda carta a los Corintios, dentro de la labor que Satanás realiza, en la cual puede engañar a más de uno, dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 14, dice el Señor, y no es maravilla o no es de asombrarse. ¿Ya lo tiene? No es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza como ángel ¿de qué? Por eso es que muchos creyentes que son, diríamos, muy relajados en su vida cristiana, muy light, y cuando hablo de light hablo de una forma de identificarse sin compromiso con lo que implica ser un creyente. Mi querido hermano, si en todo lado, obviamente, que no está Dios, lo ven. Porque para ellos es natural vivir una vida, diríamos así, cómoda. Y piensan que todo lo que hacen o todo lo que encuentran aún en el mundo sigue siendo Dios guiando sus vidas. Cuando a la verdad no hay o no lo es, no existe. Muchos dicen, pero hermano, o sea, yo ya me congrego, leo la Biblia, oro, sí, pero tal cual como le he mencionado estos antecedentes anteriores, y viven ahí y dicen, pero yo no creo que a donde yo me vaya ahora después o lo que yo haga más tarde sea del diablo. No. Ahora, ojo, no me malinterprete, no digo que el diablo está en todo lado.
Lo que digo es que el diablo sí hará todo lo que está a su alcance para que tú pongas la mirada en cualquier otro lado, menos en el lado donde Dios quiere que tú veas. Eso sí. En el parque está el diablo. No, en el parque no está el diablo. Pero Satanás utilizará el parque para que pases más en el parque que en la iglesia. Eso sí. Eso sí. En la playa está el diablo. No, en la playa no está el diablo. Pero Satanás tomará la playa para tenerte metido en la playa con el agua hasta el cuello antes de que estés inmiscuido salvando almas hasta el cuello. ¿Me estás entendiendo? No que la playa sea maligna. Pero amado hermano, la iglesia en esta tierra tiene prioridades. La iglesia en esta tierra tiene prioridades. Y para poder cumplir esas prioridades, el Señor, ahora sí vamos a entrar en estudio. En Santiago capítulo número 4 nos ha ordenado que debemos de resistir al diablo. Ahora, aquí vale hacer una aclaración. El texto como tal, cuando habla de resistir al diablo, entendiendo de que la iglesia tiene, diríamos así, una realidad que considerar. ¿Cuál es esa? Que la iglesia se mueve en medio de dos reinos. El reino de la luz, como se la suele identificar al reino de Dios y de Cristo, y al reino de las tinieblas o la oscuridad, comandado a la cabeza ¿por quién? Por Satanás y todo lo que esto implica, sus demonios, sus ángeles caídos, como usted lo quiera llamar. Ese reino, mi querido hermano, demanda, sí, hablando del reino de la luz, el reino de Cristo, demanda a sus participantes que deben de entrar, sí, en una lucha donde lo que se debe de hacer es resistencia. La resistencia de la cual leemos en el capítulo 4 de Santiago, versículo número 7, donde nos dice: someteos pues a Dios, del cual ya le hemos dado una amplia enseñanza, ¿verdad? El sábado anterior. Implica, dice, una resistencia al diablo para que éste pueda simplemente hacer ¿qué cosa? Luego de que se encuentre con una pared, termine huyendo. Ahora, para entender este principio, mi amado hermano, bueno, me paso un ratito. Me estoy saltando bastante. Ya mismo vamos para allá. Es necesario entender el significado de este término. Resistir. ¿Sí? Cuando hablamos ya de la etimología de las palabras, cuando hablamos ya de los significados de los términos bíblicos, usted sabe que bíblicamente el griego es muy rico en su discernimiento, diríamos, en su profundidad de los significados, a diferencia de pronto de significados en el español o en el idioma de lengua española. En el griego el término resistir viene de la palabrita antistemi, como lo dice ahí, ¿sí? Antistemi, perdón, por la tilde. Antistemi significa tomar una posición contra algo. Me interesa este significado, porque cuando vamos al español, si hablamos de resistir, ¿qué se le viene a la mente? Contener de pronto, o aguantar, ¿verdad que sí? De hecho, hay pruebas en términos de ejercicios en cuanto a educación física, hay pruebas de resistencia, donde a alguien se le puede poner un peso encima. Y si lo aguanta para poder superar o romper una marca, se le pone adicionalmente ¿qué cosa encima? Otro peso, hasta donde él pueda ¿qué cosa? Resistir. Llega un momento en que el cuerpo no aguanta el peso y si se le llega a poner así sea un grano más, ¿qué sucederá con ese cuerpo? Se quebrará. Si está alzando pesas, ¿qué hará con las pesas? Las botará, o el mismo peso de las pesas lo desplomará. Ahora, eso, mi amado hermano, nada tiene que ver con el significado bíblico. Cuando el Señor dice de resistir al diablo, no habla de aguantar todos los batatazos que el diablo te tira y decir, ay, estoy resistiendo. No.
el término, o diríamos el significado del término ya del griego al español, es tomar ¿qué cosa? Tomar una posición contra algo, o una postura, o una determinación que no te hará, en ningún modo te hará cambiar de opinión. Y ahí cambia la cosa. Cuando el Señor dice resistan al diablo, les está diciendo a la iglesia que no aguante al diablo. Uy, hermano, yo sí que resisto al diablo porque el diablo me da con todo y yo le aguanto y lo aguanto hasta ¡ay! Le aguanto. Y lo tiene todo aplastado. No, no, no. Cuando hablo de resistencia, habla de ¿qué cosa? De tomar una postura. Tomar hasta cierto punto, sí, como parte de sí, una ideología de no dar su brazo a torcer o no cambiar de opinión. Mi amado, y eso tiene mucha lógica ya dentro de la esfera espiritual. Porque hay muchos que cuando sienten la opresión del diablo, terminan haciendo, bueno, voy a tomar una pluma que es más fácil de manipular. Terminan haciendo esto cuando ya Satanás los tiene tras peso, sobrepeso y más peso y más peso. Y dicen, no, ya no aguanto. Y tira el cristianismo. De ahí que no extraña que muchos testimonios que salen de este altar dicen, hermano, y ya no aguantaba y casi me voy al mundo. ¿Se da cuenta? Es que estaba tan turbado, estaba tan difícil, me sentía con tanto que ya no puedo y ya quiero arrojar la toalla. Eso no es resistir. Eso es cobardía. Porque todavía en esa vida no hay una postura. En esa vida todavía no hay una determinación de que no importa lo que el diablo me haga, porque el diablo me puede llegar hasta quitar la vida. Y yo seguir parado firme sin negar a Cristo. Postura. Actitud. Mi esposa o mi esposo me puede hacer la vida del mismo diablo, pero yo le digo que no y me voy para el culto. Posición, postura. ¿Por qué no vino? Ah, es que no me dejó venir. ¿Por qué no ora? Ay, que como a él le molesta, entonces yo no oro. ¿Por qué no lee la Biblia? Ah, es que mi marido se molesta cuando abro la Biblia. Eso es resistir. ¿Me está entendiendo? Me encanta cuando la iglesia no aplaude porque sé que Dios está hablando. Mi amado hermano, el Señor no en vano se equivoca al ponerle a la iglesia, sí, a la cual Santiago está liderando por casi 30 años, que es la iglesia de Jerusalén, al decirle a cada uno de sus miembros, versículo número 7, sí, nos dice en el verso, en la parte ya final, resistan al diablo, es decir, tomen una postura, pónganse en un bando y ahí aguanten hasta el final sin negar la fe. Si continúo leyendo, mi querido hermano, dice, es tomar una posición contra algo, es una actitud que el cristiano toma que hace que el diablo huya. Es decir, tú estás pero tan inmiscuido y estás tan involucrado en Dios que por más que el diablo te repite el cassette en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, tú sigues confesando el nombre de Cristo y el diablo dice a este disco no lo puede vencer, y saca el disco y se va y se lo pone a otro que sí le afecta. Es como que estés trabajando y con una aguja te esté hincando en un costado. Y tú estás trabajando, de pronto estás escribiendo. Y viene el diablo y te dice, vamos a ver si deja de escribir. Y tú sigues escribiendo. Tienes una postura. No que no te duela. Te duele lo que te hinca. Pero tú estás determinado a terminar el libro porque Cristo te ha dicho, inicia y te ha dicho que termines. ¿Me estás entendiendo? Y Él puede hincarte por días, puede hincarte por meses, puede hincarte por años. ¿De qué estás hecho?
Porque solo lo que realmente está hecho del Espíritu aguantará todo el tiempo que sea necesario, hasta que aquel que te está hincando dice: con este no puedo ni por más que lo hinco, ya no lo voy a hincar, y se va por un tiempo. Así hacía con Jesús. Lo hincaba y lo hincaba, lo tentaba, lo provocaba y provocaba, y cuando veía que no podía, se apartaba de él por un tiempo, hasta ver oportunidades para volverlo a ¿qué? A hincar. Pero él en cada oportunidad nunca cambió ¿qué cosa? Su postura. Pedro se dejó usar tremendamente, por cierto. Acompáñeme por favor a la escritura. Cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, vayamos a los evangelios, mi querido hermano. En Mateo capítulo número 16, Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Dice el Señor, versículo 20. Bueno, leamos desde el versículo número 21 en adelante, para poder tomar todo el marco referencial. ¿Lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a declarar, ojo, comenzó a declarar a quienes, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Dice ahí, mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero también resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, mire, tomándolo aparte, es decir, ya en privado, comenzó, dice la Biblia, ¿qué cosa? A reconvenirle, es decir, que comenzó a hacerle cambiar de ¿qué? De opinión. Hacerlo cambiar de ¿qué cosa, mi amado hermano? De postura. ¿Quién todavía? ¿A quién? A Jesús. Es como que le decir, ven acá Jesús, un ratito, a ver, tú estás diciendo que vas a ir a Jerusalén, que te van a ir a meter palo, que te van a flagelar, que te van a clavar clavos, que te van a poner corona de espina. ¿Tú no crees que te estás pasando de la raya? Como cuando te llama a un lado tu esposo o tu esposa y te dice, ¿tú no crees que estar solo metido en la iglesia, leyendo la Biblia, que eso que andar en ayuno, que andar predicando, que andar aguantando sol, yendo de la flor de bastión, caminando, exponiendo tu vida, que te robe un hacherito y cosas? Tú como que estás medio zafadito, ¿no? Pregunto, ¿ha escuchado diálogos como estos de gente allegada a usted? Comenzó, dice la Biblia, a reconvenirle, a tratar de que cambie su postura. Dice la Biblia, sí, y yo creo que esto se repite en casa, sobre todo cuando en los hogares no se comparte la fe. Yo creo que muchos jóvenes, hoy día escuchaba en testimonios, muchos jóvenes como que ya sienten la presión de que en casa un papá o una mamá, sí, que no son cristianos, le están diciendo, sola en el culto, ¿y qué vas a la iglesia? Metida, ¿qué van a decir la gente? Que eres ocioso, que eres ociosa. ¿Verdad que así? ¿No? Ya fuiste ayer, ¿para qué vas hoy? Ya fui, vamos a ir mañana, ¿para qué fuiste ayer? El escándalo. Verso número 22. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Trató de entrar ¿por qué lado? Por el lado sentimental. ¿Sí?
Por favor, si se te ve cansado, descansa, pero tengo que ir al culto. Por favor, un día que no vaya, descansa, pobrecita. Si quiere le sobo los pies. Es que el diablo es muy astuto. Sabe cómo trabajar y sabe cómo, diríamos así, sí, cómo darnos lo que más nos gusta. Pero el que tiene su postura, el que tiene o el que ha decidido, sí, establecerse e identificarse con un bando, el bando de Cristo, el reino de la luz, no cambia de parecer. ¿Verdad? ¿En qué bando estás tú? Porque si dices que estás en el bando de la luz, tienes que vivir como un hijo de luz. Esto no es de decirlo, esto es de identificarse con ese bando, con esa postura. ¿Verdad que es así? ¿O no? ¿O me equivoco? Si tú dices que eres de tal familia, vives con esa familia. Y eres, ¿verdad? O estás plenamente identificado con los miembros de esa familia. ¿Verdad que es así? O dices que eres de una familia y te vas a vivir en la casa de la mamá. Con tu mamá. No puedes. Debes pertenecer y ser fiel a ese grupo o núcleo familiar. La Biblia menciona, para poder concluir este pasaje, dice, pero él volviéndose, versículo 22 estoy, ¿no? Diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto, dice aquí, te acontezca. Verso 23. Al parecer Jesús no le estaba prestando atención. Dicen por ahí, a palabras necias, oídos sordos. Porque vemos a Jesús que él se encuentra prácticamente a espaldas de ¿quién? De Pedro, por lo que acontece. Dice aquí, pero él volviéndose. Ahora, Jesús sabía que no era Pedro el que estaba hablando. ¿Verdad? Lo penoso es que a veces, aún dentro de las iglesias, hay muchos, ¿sí? Muchos, mi amado hermano, que por falta de entereza, por falta de búsqueda y por falta de no tomar todavía aún, ¿qué cosa? Una posición, contribuyen al reino de las tinieblas. De pronto tú como cristiano tienes tu postura de venir a la iglesia. Pero de pronto la otra persona que está contigo, que ni chicha ni limonada en las cosas espirituales, te dice, salgamos. Y tú ya tienes pensado por lo menos venir a la iglesia. Dice, salir, ¿a dónde? Ya le das la pauta. Mira, sencillo. Pregunto, ¿se te oyó mal? No. Pero como no hay una postura, esa palabra dejó una apertura abierta. ¿Para qué? Para poder hasta cierto punto tener otra elección que escoger. Pero el que es hijo y sabe en Dios a dónde debe de ir o a dónde debe de preferir estar, dice, no, yo no voy a ningún lado. Yo voy solamente porque sé que en este tiempo es el tiempo del Señor. Y voy a su casa. Cierras cualquier cosa. Cualquier ruta o cualquier vía por el cual el enemigo pueda llegar a ¿qué cosa? A hacerte cambiar de ¿qué? De postura. Si te dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que vamos a hacer? ¿A dónde? Dice, ojo, él te conoce. El enemigo y tu marido también. O tu mujer también. O tu hijo también. ¿A dónde? A tomarnos un heladito. Y dice, ¡ay, un heladito! Tómatelo después. No digo que el helado es malo. Ni tu marido es el diablo. Pero, como dijo Jesús, dale al César lo que es del César. Pero ojo, y quiero añadir algo aquí. En el tiempo del César. El problema es que hay quienes le quieren dar al César lo que es del César en el tiempo de Dios. ¿Quieres ir a tomar helado? Anda, toma, rellénate del helado.
1 litro, cómete solito. No caigas en la gula. Sí, pero en el tiempo en el cual no le hayas mermado a tu Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y cuando vayas a comer helado me invitas para ir también. Mi amado hermano, y Jesús volviéndose le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en dónde, mira, ¿en dónde está focalizado el diablo? Si quisiéramos verlo de esta manera, si un superhéroe, entre comillas, que quiere ver el bien de los hombres, es el diablo. Siempre y cuando el bien del hombre sea el mal de Dios. Porque esa es su intención. Preocuparse por tu comodidad, preocuparse, mi querido hermano, si por tu bienestar, preocuparse por tu prosperidad, siempre y cuando todo eso sea o implique alejarte del Señor. Yo puse algo importante que quiero compartir con ustedes a manera de una reflexión personal. Déjame ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Cuando uno mira la tentación la cual sufrió Jesús, cuando al término de esos 40 días de ayuno y de oración, mi querido hermano, Satanás le ofreció, ¿qué cosa a Jesús? Pan. ¿Qué más le ofreció? ¿Ah? ¿Qué más le ofreció? ¿Seguro? 3 cosas. Lo del reino fue lo último. ¿Sí? ¿Qué primero ofreció? Le ofreció pan para qué? Pan para su hambre. Luego le ofreció protección para su necesidad, porque le dijo que se arrojara ¿de dónde? Protección. Y por último le ofreció bienestar, gloria. Las 3 cosas, diríamos así, se enfocaban en el bienestar del hombre. Las 3. Es decir, que en las 3 el hombre salía ganando, pero Dios salía perdiendo. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la Escritura, dice el Señor en su palabra, acompáñeme por favor, queriendo introducirnos. 9:15 son, sigo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, el Señor nos da de manera inicial las primeras pautas. ¿Cómo, mi amado hermano, podernos sostener en esa posición para poder resistir a quién? Al diablo. Ahora, vayamos por favor, primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Mire que estamos analizando también esta carta los días jueves. Verso número 13. Dice el Señor, ya en la parte final de esa carta: velad, ¿sí? Estad firmes en la fe. Y me encanta porque esto es postura, esto es posición. Portaos varonilmente y esforzaos. Obviamente esta expresión no es para el hombre, es para toda la congregación. ¿Sí? Cuando habla de portarse, como dice la Escritura, verso número 13, sí, portaos varonilmente, habla, sí, amado hermano, de una posición, sino como de hombre, sino más bien como de un ser decidido a poder, sí, establecer, en este caso, un principio y no dejarse alterar, sí, por ninguna circunstancia.
Esta situación, mi amado hermano, conllevan verbos de manera así, diríamos así, imperativos en todas y cada una de sus expresiones. Velad, y aún más dice estad, y qué más dice, portaos y esforzaos, todos en tiempo presente. Acción permanente, diríamos así, ejerciendo autoridad, ejerciendo dominio de manera perseverante. Versículo 13 dice, velad. ¿Qué más te dice? Eso implica como que estar despierto, no sin dormir, sino más bien, ¿sí?, apercibidos. ¿Qué más dice el Señor? Estad firmes, es decir, sin moverte. ¿En qué? En tu fe. No que hoy día estás bien, mañana quién sabe, pasado mañana frío. Firmes, sin fluctuar. Bien hoy, bien mañana, bien pasado mañana, mucho mejor, sí, al término del año. Bien. ¿O es que acaso no te preocupa que diríamos, el mes pasado estabas por el suelo, este más como que quieres levantar cabeza, el próximo mes, bueno, no sé cómo estaré? ¿No te preocupa esa condición espiritual? Hermano, ¿cómo está ahora? Más o menos, hermano, pero ore por mí para poder levantar más cabeza. Hablando ya de vidas cristianas que aparentemente o debieran estar sí, aparentemente firmes. Yo conversaba con mi esposa hoy en la mañana. Yo digo, Señor, ¿por qué los hermanos que ya tienen años en la iglesia o están aparentemente firmes todavía aún son un dolor de cabeza para el ministerio? En cuanto a la demanda de tiempo, no que ellos no se merezcan un tiempo por parte del liderazgo, pero mi amado hermano, hay problemas que muchas veces uno como creyente ocasiona porque se ha, diríamos, aflojado y de manera intencionada del Señor. Yo le pregunto, si usted compra una lavadora nueva, de paquete, pregunto, ¿usted estaría preocupado los primeros que, cuántos años suelen ser la garantía en lavadoras de marca? ¿Cuánto? Hay una lavadora que le dan 5 años de garantía en su sistema electrónico y 3 años en su sistema mecánico. No le digo la marca para no hacer propaganda, pero averigüe. Bueno, pero yo le pregunto, mi amado hermano, si usted comprara un electrodoméstico, que ya queriendo ser más abierto, le pregunto, ¿usted andaría por la calle dudando si aquello que compró por lo menos el primer año le va a dar alguna falla? Pregunto, cuando usted pone una carne cruda en el congelador de su refrigeradora, usted se va por la calle diciendo, se pudrirá la carne, se apagará la nevera, se irá la luz, se desconectará, algo pasará. Cuando llegaré la carne, ¿estará descompuesta o estará buena? Pregunto, ¿usted sale así por la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está seguro de que la nevera está cumpliendo ¿qué cosa? ¿Por qué no puede pasar lo mismo dentro de la iglesia? Si usted encomienda algo, si usted es cristiano, si usted está realmente ejerciendo su vida cristiana como Dios lo demanda, aquí está, diríamos, el manual de este producto que Dios ha hecho. ¿Por qué entre nosotros, cuando uno sale y de pronto espera en un futuro culto verlo, uno se va con este interrogante? ¿Irá el hermano? Yo creo que ya no, porque como ya fue ayuno en la noche, ya ni viene. ¿E irá el hermano? ¿Vendrá a predicar el hermano? Puede ser que sí, puede ser que no también. Pero yo no creo, porque como ya fue la semana pasada, esta semana no creo que venga. ¿Por qué somos así? Mi amado hermano, ¿sabe por qué? Porque no hemos tomado una posición.
Porque todavía estamos claudicando entre si ser verdaderamente siervos de Dios o ser simpatizantes del Evangelio. Un verdadero, y quiero tomar un ejemplo mundano, un verdadero hincha de un equipo, no digo que sigue, persigue a su equipo a donde quiera que éste va para hacerle barra. Hay gente que hasta viaja a otros países para acompañar a ¿quién? A su equipo. Pero en el caso del cristianismo, cada vez que Jesús juega, los hinchas no están. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos vinieron al ayuno? Yo le pregunto, todos tenemos excusa por no haber venido. Todos los tenemos. Todas las excusas son valederas, todas son valederas. Pero le pregunto, si usted hubiese querido, hubiese dejado eso que era importante, si hubiese podido dejarlo a un lado y poder estar presente. Si tenía negocio, ¿qué pudo haber hecho ese día? Hoy, sobre todo. ¿Qué pudo haber hecho? Cerrarlo. Si su hijo se casara en el horario de su trabajo, ¿cerraría el negocio ese día? ¿Ah? ¿Sí o no? Sea sincero. Sí. ¿Por qué? Porque se casa su hijo, al que ama. Continúo. Ni un aplauso, gloria a Dios. Aplauso, gloria a Dios. Yo creo que esta historia continuará. Amados hermanos, voy a dejarlo a medio talle, la verdad es esa. El tiempo me es contrario en esta noche, pero quiero adicionar a lo que estamos diciendo lo que menciona la primera carta del apóstol San Pedro. Con esto termino, pero el tema, recuerde, tiene segunda parte. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 5, dice el Señor, un texto que usted lo conoce, creo que más que al dedillo. Versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo número 5, verso número 8. Dice el Señor, sed, y me encanta porque siempre los verbos van en imperativo, muy similar a lo que leímos en Corintios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, si lo quiero transliterar, porque vuestro enemigo como león rugiente, él no se duerme, ¿sí? Sino que anda como, ¿qué dice? Como león rugiente anda, es decir, está en constante movimiento, ¿sí? Anda alrededor buscando a quién. Pregunto, esta carta, ¿a quién fue escrita? A la iglesia. Anda alrededor de quién crees tú que anda, sino alrededor mío y alrededor tuyo. Amado hermano, pero más allá de esto, ¿cómo resistirlo? Hay dos herramientas fundamentales para poder resistir. Ojo, no al diablo, sino a lo que el diablo puede llegar a hacer para querer, ¿sí?, hacernos, en este caso, cambiar de objetivo, postura. Jesús, en su vida ministerial, no es que venció al diablo, y óigame bien, si cuidado me va a malinterpretar, en su ministerio, hablando propiamente, no lo venció a él, sino que lo venció las provocaciones del diablo.
Cristo venció al diablo ¿en dónde definitivamente? En la cruz. Sí. No por eso el enemigo en la actualidad no deja de tener poder o influencia. Pero si Jesús usó en vida una estrategia para poderlo, sí, neutralizar, tú y yo también tenemos en Dios dos herramientas eficaces para neutralizar, sí, al enemigo. ¿Quieres saber cuáles son esas dos herramientas? El próximo día sábado lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Sí. Y oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Sé que nos habla